¿Y cuándo empieza a gestarse justamente ese arte constructivo en él? ¿Ya ahí, decís tú, de forma subterránea y luego aflora? ¿O cuándo dirías que hay un mojón claro? Yo creo que se pueden poner mojones como todo, pero siempre, en realidad lo que hay es como algo interior, algo como muy por adentro y muy por debajo que sostiene todo, que Torres siempre lo tuvo, ¿no? Torres siempre tuvo esa búsqueda de expresar como una verdad interior y de buscar maneras de decirla, de materializarla, de plasmarla, ¿no? Y el arte constructivo obedece a esa búsqueda personal y al momento de la historia del arte en la cual Torres estaba y el lugar donde estaba, ¿no? Entonces, como que son muchas cosas que generan que ciertas búsquedas se materialicen de cierta forma particular, ¿no? Y entonces, con el diario del lunes, si querés mirando la historia ya en perspectiva, para ti, ¿cuándo arranca esa gesta del arte constructivo entonces? ¿Hay un momento? Bueno, es que sí hay un momento, más allá de lo que acabas de explicar, en el año 29, cuando Torres toma contacto con los neoplasticistas, con Bas Desburg, en el cual algo que él ya hacía, y él ya organizaba el plano y la obra de cierta manera, y manejaba el color y una cantidad de cosas, él toma contacto con eso y tiene la necesidad al formar un grupo de artistas abstractos y querer contar o decir a partir de representar objetos o realidades, sino elementos plásticos abstractos, como que el descubrimiento de Torres fue el incluir el símbolo, que eso es como la característica más popular, digamos, de ese arte constructivo. Que el símbolo es algo que es un dibujo, pero no es figurativo, o sea, es un dibujo abstracto, es limpio y a su vez expresa algo, o con eso Torres quería expresar algo de su vida interior, digamos, ¿no? Esto, sí. Un hombre que además, justamente si uno va siguiendo su arte, pero también su vida personal, un hombre que sufrió grandes frustraciones también y hasta penurias económicas, que no la tuvo fácil, digamos, ¿no? En cada una de esas mudanzas donde iba con su familia atrás, sus hijos, que iban creciendo acompañando a este pintor, sí, y esa búsqueda interior, que no debe haber sido fácil tampoco, ¿no? Ya si querés a un nivel más cotidiano y personal, la persona. Cuando uno ve la vida de Torres, sobre todo lo ves, digamos, los reveses del destino cuando en sus cartas a sus amigos. Ahí es muy personal y ahí muy expresivo y cuenta que se enferma, que se siente mal. Entonces el personaje ese como de bronce que genera la posteridad, uno empieza a ver a la persona que sufre y que lucha todos los días. Y no la tuvo nada fácil, ¿no? O sea, siempre sus viajes no eran paseos, eran emigraciones con hijos, con baúles, se fue a Estados Unidos y no sabía prácticamente hablar en inglés, no tenía dinero. Tampoco le fue fácil conseguir trabajo ahí, ¿no? No, realmente no. Él tenía su proyecto de los juguetes, pensó que la fabricación de juguetes, como en cierta escala, le iba a dar una base económica de la cual vivir, pero él no era un comerciante, no era un industrial, no era un capitalista, era un artista y siempre vivía un poco en otro plano. Entonces el plano material, digamos, se la cobraba una y otra vez, ¿no? Y muchas veces también esas mudanzas obedecían a lugares donde tampoco pudo desarrollarse tanto como él quiso, ¿no? Vos decís, bueno, en el marco de esa búsqueda, no siempre era atrás de un proyecto mejor, sino que era cerrando algo que no terminó de funcionar tanto a veces, ¿no? Sí, puede ser. Quizá el caso de Nueva York sea el más claro. ¿No? Puede ser, pero como que él se renovaba a sí mismo y renovaba la apuesta y decía, bueno, ahora voy a hacer algo más todavía. Hay una frase que creo que se aplica muy bien a Torres, que es peor apuntar bajo y acertar que apuntar alto y errar, ¿no? Torres siempre apuntaba alto y cada vez más alto. Y yo creo que acertaba en términos artísticos y en términos humanos. En términos materiales, ahí es más difícil, ¿no? Y de todos modos, ¿te parece que en vida recogió, digamos, el reconocimiento de esos aciertos? O como pasa tantas veces con los artistas, bueno, Torres la mirada, el entendimiento llegó después. Él no buscaba un reconocimiento a nivel personal, ¿no? ¿No? No. O sea, él se consideraba un medio o un transmisor,
capaz que queda un poco raro decirlo así, pero Sí, como sí. un canal Sí. a través del cual el arte se manifestaba y se debía manifestar. Y él tenía algo que él veía y él experimentaba, y él quería comunicarlo y quería transmitirlo y quería generar, no sé, una mejora en su entorno. Entonces, si él como persona buscaba un lugar, eso uno lo ve como muy patente, ¿no? Era para comunicar algo que lo trascendía a él como persona, ¿no? Una gran convicción. Una absoluta convicción. Y cuando, una gran duda, cuando él se viene a Montevideo, ¿no? Tenía en torno a 60 años, más 60 o menos, años, 60, cuando se viene para acá. Se había ido de adolescente. ¿Por qué Sí. venir a Montevideo? ¿Era un lugar donde sembrar ese descubrimiento, esa gran convicción que él tenía? Quizá luego de que en España Sí. no tuvo el eco que él quería. ¿O Claro. por qué viene a Montevideo, un lugar donde había vivido hacía tanto tiempo? Y hay muchas cosas, ¿no? En el 29 estuvo la gran crisis de la bolsa y todo el mundo parisino y todo ese mundo del arte que él había vivido, como que se vino abajo. En España se venía en realidad la Guerra Civil Española. O sea, Torres vino en el 33, estuvo acá y 2 años después empezó la guerra. Entonces, Europa ya venía el fascismo, venía Claro. Mussolini, ya no era un lugar donde el arte y ese tipo de proyectos tuvieran un futuro, ¿no? Y cuando estuvo en Estados Unidos, siempre se dice que Torres de repente llegó un poco demasiado pronto a Nueva York y estuvo un poco tarde en París. En Uruguay él veía muchas cosas. Primero, que él nunca rompió relaciones con Uruguay ni con los uruguayos. ¿De qué modo mantenía ese vínculo? Era amigo de Barradas, tenía otras amistades, mantenía un vínculo epistolar. Entonces él sí se sentía uruguayo y le parecía que Uruguay, al ser un país que no tenía una tradición artística propia enraizada, como el arte, no sé, de los aztecas o Claro. artes primitivos, le pareció que acá era un lugar donde era viable establecer una escuela y llevar a cabo un proyecto como el que él quería, ¿no? Y eso es lo que hace justamente cuando viene y funda el famosísimo taller Torres García. Claro, él llega acá y empieza a difundir, enseñar. Sobre todo acá su actividad fue dando conferencias, dio más de 1000 conferencias. Haces la cuenta y te da, yo qué sé, ¿cuándo comía este hombre, no? Porque además pintaba, escribía, publicaba, formó primero la Asociación de Arte Constructivo. Después se formó el taller Torres García con artistas más jóvenes que lo seguían de una manera como más, como con una convicción absoluta. Y fue así que fue desarrollando lo que después se llamó la Escuela del Sur, ¿no? Exacto. Una crítica que a veces sí se le hace a Torres García es que quizá en su taller Torres García los discípulos quedaron bastantes bajo su ala, digamos, hasta donde pudieron después florecer con nuevos caminos, con nuevas búsquedas. No sé cómo lo ves tú. Eso es interesante porque además forma parte de lo que estamos ahora trabajando para una exposición que estamos por hacer en San Pablo en octubre, que es Torres García y la educación artística, ¿no? Si tú lees textos de Torres, él le daba una absoluta libertad y creía a rajatabla en la persona que estaba haciendo algo. No creía que el profesor tuviera que inculcar un conocimiento, sino que tenía que generarle ámbitos para que sacara lo que tuviera adentro. Incluso Torres dice, cuando hay algo que parece un error, hay que incentivar al estudiante a seguir por ese camino porque ahí va a encontrar algo propio. ¿Pero eso se daba en la práctica? Eso se da en la práctica. Porque no sé por qué siempre está esa idea de que había alineamientos tan fuertes. Ahí me parece que pasan varias cosas. Por una parte, Torres tenía una personalidad que, aunque él no quisiera, era, por testimonios que hemos recogido, era abrumador. O sea, nadie podía con Torres, y menos si tenías 20 años. Entonces, y además tenía un prestigio y un aura de maestro que los alumnos era como que se sometían a eso y es como que no podían salir de eso. Además, en el taller Torres García los alumnos eran bastante jóvenes y con esa cosa un poco dogmática de los jóvenes, a veces decir, esta es la verdad y es la única verdad y es por acá. Y ellos publicaban una revista que se llamaba Removedor, que era tremenda, o sea, le daban palo a todo el mundo que no pensara como ellos. Y Torres 2 veces pide que publiquen una nota diciendo que él no era
parte de la redacción y que no se hacía responsable. O sea, Torres no era tan duro, ni tan beligerante, ni tan cerrado. Él quería unir, quería reunir, no quería dividir. Pero sí tenía una personalidad que por lo que dicen no era fácil lidiar con él, ¿no? Contanos un poco más sobre esta muestra que estás organizando para San Pablo, dijiste, sobre Torres y la educación. Es un proyecto que es una biblioteca pública, la Biblioteca Mário de Andrade, que es la segunda biblioteca más importante de Brasil, que nos propusieron hacer una muestra. Primero nos hablaron de los juguetes de Torres, pero ahí empezamos a pensar en un proyecto ampliado, juguetes, pero no. Para empezar, Torres veía los juguetes como un elemento educativo, formativo en cuanto a la forma, la construcción, los elementos plásticos, la composición, ¿no? Entonces, de ahí nos fuimos a generar un proyecto más ambicioso de Torres y la educación, la pedagogía. Y vamos a hacer esa muestra de juguetes, pero también vamos a editar unos textos inéditos sobre el dibujo escolar, en una edición bilingüe que esperamos poder traer para acá. Una sala de lectura para niños con réplicas articuladas de Torres. Esto es un proyecto bastante abarcativo que además yo tengo la esperanza de que el año que viene podamos replicarlo. O sea, la próxima pregunta, ¿no? Qué bueno sería poderlo ver acá también. Sí, claro, es la idea. Estamos trabajando con Gustavo Serra y Federico Méndez en la curaduría, que son dos artistas plásticos, que le dan siempre una mirada muy interesante. Es interesante trabajar con pintores que además son como del legado de Torres, sí, ¿no? Claro, Serra, clarísimo.